Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño. En esta ocasión, como siempre, contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestras redes. En esta ocasión, mis amados amigos y hermanos, quiero compartir un tema brevemente corto. Quiero hacer un análisis corto, una diferencia corta entre el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 y el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. Quiero que hagamos una diferencia que es notable, porque por mucho tiempo se pensó que el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 era Jesucristo, y no es así, mis hermanos. Recordemos que Apocalipsis es un libro, Apocalipsis es nuestro vocablo en español, pero el término correcto sería revelación, porque lo que el libro hace es revelarnos. En el capítulo 1 de Apocalipsis tenemos la revelación de Dios que le da a su Hijo Jesucristo. A su vez se la da al ángel, y el ángel a su vez se la da a Juan para que escriba todas estas cosas que han de pasar pronto. Y entre tantas visiones que Dios le da, vemos que capítulo 2 y 3 se centra en las iglesias, 7 iglesias que hay en Asia Menor. A cada una pues le hace una auditoría espiritual, le hace una radiografía espiritual y le da a entender cuándo y cómo están bien y están mal, y le da el consejo a la que están mal de que se reivindiquen, y a la que está bien pues que siga como va. Entonces luego entramos al capítulo 4, que es donde se abre una puerta en el cielo y Juan tiene visión del cielo, un panorama más o menos del cielo. Y el capítulo 5, que habla acerca del cántico de los redimidos. Y entramos al capítulo 6, donde hay un dato curioso, y es que Juan ve que al Cordero se le pasa un libro escrito por fuera y por dentro con 7 sellos. Y dentro de esos sellos hay uno especial, que es el primer sello. Dice el versículo 1 del capítulo 6: vi cuando el Cordero, o sea Jesucristo el Mesías, abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Eso es a Juan. Y miró, dice Juan, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ese es el primer caballo blanco que aparece en la Biblia. Y aquí un caballo blanco, porque habla de victoria. Los guerreros, los conquistadores, entraban triunfalmente a su reino en un caballo blanco, dando a entender que tuvieron victoria. Lo que da a entender que este caballo, quien lo monta, Dios le permitirá tener victoria, y no por medio de la guerra, ya que dice que tenía un arco, pero especifica un arco, no dice que tenía flecha. El arco sin flecha lo que simboliza es que la victoria que obtendrá, el dominio, el reino que obtendrá, no será a fuerza de espada, sino va a ser por la dialéctica, va a ser por imposición de otras naciones, lo van a escoger como sea, no va a ser por medio de guerra. Y le fue dada una corona. La corona simboliza reino, reinado, o sea, el personaje que monte este caballo tendrá autoridad sobre las naciones, y salió venciendo y para vencer. O sea, no hay manera de que no logre su objetivo. Todo esto porque Dios se lo permite. Amén. Entonces por muchos años se interpretó como que este caballo blanco era Jesucristo. Bueno, caballo blanco, Jesucristo, corona, flecha. No, nada que ver. Eso, según los exégetas y muchos intérpretes de la Biblia, este caballo blanco simboliza al antimasías, al anticristo, que Dios le dará poder sobre las naciones. Recordemos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que por cuanto no creyeron al Espíritu de verdad, este es a Jesucristo, Dios le envía un poder engañoso para que le crean. Y se está refiriendo a este anticristo, a este falso Mesías, que Dios le dará poder sobre las naciones. Pero hay otro caballo blanco que aparece en Apocalipsis 19, vamos a leer. Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, uno de los títulos del Mesías.
y con justicia juzga y pelea. Todo lo que hace lo hace por medio de la justicia que es de Dios. Dice que sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ningún otro conocía sino él mismo. Dice que estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en sus muslos, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Claramente, el escritor está haciendo referencia a Jesucristo. Vemos que alguna de las características que tiene que monta este caballo blanco, ojos como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Todo esto habla acerca de la vestidura que tenía Cristo en el capítulo 1, cuando Juan lo ve caer como muerto. Las características que da Juan de este jinete: el Verbo de Dios, el Mesías. En su cabeza habían diademas, corona, tenía un nombre escrito que solamente él conocía, estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Creo que Isaías 51, 56 por ahí habla acerca de esta profecía. El hecho es que este jinete del caballo blanco, se diferencia mucho del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6. Además, tenemos que entender algo. Cuando Jesús empieza a abrir los sellos, el primer sello que abre es el caballo blanco que hablamos de Apocalipsis 6, que habla de la antimasía. Luego de dice que cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra. La paz efímera que tendrá el anticristo 3 años y medio será quitada, y se le dio una gran espada. Esto habla de guerra, una guerra sin precedente, luego de que esa paz efímera que tendrá el del caballo blanco sea quitada de la tierra. Dice que cuando abrió el tercer sello, al oír al tercer ser viviente que decía: ven y mira, fue y miró, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Esto es lógico. Primero tenemos paz por 3 años y medio. Luego que esa paz es quitada, viene una gran guerra. Con esa guerra, ¿qué es lo que trae toda guerra? Hambruna. Dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes al aceite y al vino, los que aún quedan, que son del Señor. Dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía: ven y mira, y aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Es como una secuencia: primero paz, la paz es quitada, luego viene una guerra, luego de la guerra queda una gran hambruna, y luego de la hambruna lo que hay es muerte, porque dice: he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la esfera de la tierra. Todo eso a consecuencia de la gran guerra que habría una vez que sea quitada la paz de la tierra. Entonces, mis hermanos, ¿por qué digo todo esto? ¿Por qué hago esta diferencia del caballo blanco de Apocalipsis 6 y el caballo blanco de Apocalipsis 19? Porque hay corrientes dentro de la iglesia cristiana que dicen que todo esto va a acontecer estando la iglesia presente, que van a pasar por la gran tribulación. Entonces, inclusive hay muchos que se van más allá y dicen que ya estamos viviendo la época de la gran tribulación. Y yo pregunto, eso es reciente, lo escuché por ahí, que dice que estamos en la etapa de Apocalipsis, que ya vamos por los caballos ya. Que Apocalipsis 4, que por mucho tiempo se pensó que era el arrebatamiento de la iglesia, ya no es eso, sino que vamos por los caballos. Yo le hago una pregunta a aquellas personas que creen que Apocalipsis 6 está ocurriendo. ¿Dónde está el anticristo? ¿Dónde está el antimasías?
del capítulo 6. ¿Dónde está la paz en el mundo? No hay paz en el mundo. O sea, no tiene lógica. Apocalipsis tiene dos interpretaciones, una literal y una profética. Cuando Juan escribe Apocalipsis, en su mente hay dos vertientes. Una es que ellos veían como a Roma como a las bestias, y se escribió el Apocalipsis como un sistema de código que los cristianos de entonces reconocían. Las bestias que salen del mar, que salen de la tierra, el sol, el ángel, son códigos que los cristianos de ese entonces entenderían. Veían a Roma, a Nerón y esos emperadores como las bestias. Pero también tiene un trasfondo profético. Las 7 iglesias de capítulo 2 y 3 simbolizan el estado espiritual de las iglesias a nivel de la historia. En el capítulo 4, cuando Juan ve la puerta abierta en el cielo, simboliza cuando los cristianos son alzados, son quitados de esta tierra. Apocalipsis 5 simboliza la adoración celestial, y Juan ve también las almas en uno de los sellos que vamos a ver más adelante, que están clamando en el altar de Dios. Entonces, si estamos viviendo la época de la tribulación o estamos viviendo la época de Apocalipsis, ¿por dónde vamos? Porque el caballo, el primer sello que se abre es el sello del caballo blanco. Yo no veo al antimasías gobernando, yo no veo la paz efímera que tiene que haber cuando se presente el antimasías. Entonces esas corrientes que andan por ahí nuevas, tratando de engañar, recordemos que Jesucristo dijo que engañarían inclusive a los escogidos, y da pena que se esté enseñando ese tipo de cosas dentro de las iglesias. Hay que tener mucho en cuenta esto. Hay muchos que tienen comezón de oír, de conocer nuevas doctrinas, nuevas revelaciones. Eso es muy peligroso, porque confunden al pueblo y pueden acarrear perdición, no solamente para el que la está predicando, sino para el que la escucha y la cree. Yo dejo esta pregunta: si estamos viviendo la época del Apocalipsis, ¿por qué nivel de Apocalipsis vamos? Yo entiendo personalmente que vamos por el tema de las 7 iglesias, el estado espiritual de las 7 iglesias. Las 7 iglesias representan, recordemos que el 7 representa lo completo, representa la iglesia a nivel de la historia. Para luego pasar al capítulo 4, que se divide desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, la iglesia no está en la tierra. Pues si tú me dices que la iglesia está en la tierra recibiendo los juicios de Dios, entonces ¿de qué nos salvó Cristo? Donde Pablo dice que Dios no ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Hay muchísimos versículos que hablan acerca de que la iglesia no pasa por la ira de Dios. No trato de afirmar tampoco que no pasaremos tribulación. Puede ser que el arrebatamiento sea al principio de la gran tribulación. Puede que inclusive podamos ver al antimasías. Te la compro esa. Pero andan enseñando muchas cosas raras en cuanto al Apocalipsis. Como yo siempre digo, hay 3, y lo he dicho aquí varias veces, hay 3 corrientes escatológicas que son las que más se enseñan en los círculos escatológicos, los teólogos, los eruditos. 3 corrientes en cuanto al arrebatamiento. ¿Qué sucederá antes de la gran tribulación, en medio de la gran tribulación o después de la gran tribulación? Y cualquiera que sea la corriente, lo importante es estar en Cristo. Lo importante es que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Eso es lo importante, que tú procures que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Ya si tú eres de la corriente pre, en medio o post, es otra cosa, es una corriente, es una postura. Pero mis amados hermanos, no se dejen engañar. Todavía el antimasías no ha aparecido, el anticristo no ha aparecido. Está la plataforma, sí, se está trabajando para eso, pero aún no ha aparecido. Todavía la iglesia está en el capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Así que shalom para su vida.